cuando aparezcan las combinaciones de funciones algebraicas no exponenciales o algebraicas con trigonométricas o algebraicas con logarítmicas o logarítmicas con exponenciales. Es decir, cualquier combinación de funciones seguramente vamos a resolverla por partes. A veces lo vamos a aplicar también cuando las funciones son del mismo tipo. Será muy pocas veces, pero también se puede usar. Vamos a ver cuál es el fundamento de la integración por partes. Vamos a recordar la derivada de un producto. Lo voy a poner así. Derivada de un producto. Muy bien, recordemos cómo usted calculaba la derivada de un producto. Usted lo hacía así. La derivada del primero por el segundo. Es decir, la derivada del primero por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Si yo aplico integración en ambos lados, integral de el diferencial de v, y voy a hacer lo mismo al otro lado. Integral de v por du más integral de u por dv. Pero usted recuerda la integral de x era x más c, ¿verdad? La integral de dt es t. Entonces la integral de dv será v integral de v por du más integral de u por dv. Voy a pasar a restar al otro lado. V menos integral de v por du. Eso es igual a la integral de u por dv. Así que la integración por partes utiliza la expresión siguiente. Vamos a suponer que nosotros somos capaces de descomponer el integrando en dos partes. A la primera le vamos a llamar u y a la segunda le vamos a llamar dv. Y entonces cuando integremos, integramos u por dv. Y eso se va a calcular como u por v menos integral de v por du. Mire. Y esta sería la expresión que vamos a usar nosotros para integrar por partes. Antes de hacerlo, vamos a contar también cómo es el proceso de seleccionar esa u, porque a veces nos va a costar diferenciar a quién llamar u y a quién llamar dv. Hay una regla que es un recurso mnemotécnico que funciona en el 90 y tanto por ciento de las veces, es decir, la mayoría de las veces va a funcionar esta sustitución. Esa sustitución o esa estrategia utiliza el recurso o una clave. La clave es ILATE. Y lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles son los tipos de funciones que tiene la integral. Y en base a esas funciones, usted revisa si hay una función trigonométrica inversa, esa es la i, entonces a eso tiene que llamarle u. Pero si no hay inversa y si hay logarítmica,
a esa tiene que llamarle u, a la logarítmica. Pero si no hay ni inversa ni logarítmica, entonces a la algebraica hay que llamarle u. Si no está ninguna de estas tres, entonces hay que llamarle u a la trigonométrica. Y el resto será entonces db. Eso quiere decir que, no, que será imposible que le llame u a la exponencial, porque ya no habría con quién comparar o ya no habría quien llamarle db. Entonces lo que hacemos es escoger de izquierda a derecha el primero que aparece. Y con eso trabajamos. Vamos a ver un caso. Veamos el primer caso. Ya lo va a copiar. Vamos a suponer que tenemos integral de x cuadrado por logaritmo natural de x. Mire, ese es una integral. Lo primero que hacemos es identificar qué tipo de funciones hay ahí. Hay una función x cuadrado, eso es una función algebraica. Hay un logaritmo natural, tenemos entonces una algebraica con un logaritmo natural. ¿A quién voy a llamar u? Vamos a ver cuál aparece primero o cuáles son las que están allí. Lo que tengo es una algebraica y una logarítmica. Entonces tengo la logarítmica y la algebraica. ¿A cuál llamo u? A la primera, a la que aparece acá en la palabra o en el recurso, la que aparece a la izquierda. Es la L, es logaritmo natural, entonces lo correcto es llamar u, o lo sugerido, mejor dicho, al logaritmo natural de x. ¿Qué quiere decir eso? Que como voy a integrar u por db, si u es el logaritmo natural de x, db sería lo que sobra. Y lo que sobra de la integral es x cuadrado y dx. X cuadrado y dx. Y ahí está. Esa es la decisión que hemos tomado. Le llamamos u al logaritmo natural de x y db a x cuadrado por dx. Y con eso voy a trabajar. Vamos entonces a plantear la formulita con la que partimos. De aquí en adelante ya no nos perdemos si hemos hecho una buena selección. La regla dice que la integral de u por db es igual a u por b menos b por du. La voy a poner un poquito más abajo. Muy bien. Bien, ¿por qué dejo ese espacio? Porque vamos a ver qué vamos a usar en la ecuación. Necesito u, aquí está. Necesito db, aquí está. Necesito u, aquí está. Necesito b, pero no conozco b. Lo que conozco es db. Necesito b, ya dijimos que no lo tenemos. Y necesito du y no lo tengo. Es decir, como yo ya tengo u, voy a derivar la u para poder sustituir acá. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x por dx. Ya tenemos el de u. Ahora vamos con b. db es x cuadrado logaritmo natural de x, así que b será x cuadrado por dx.
Así que b será x cubo entre 3. Y ya tengo todo para sustituir, así que lo vamos a hacer. Bien, tengo u, derivé, tengo de b, integré, y ahora tengo u de u, b y de b. Entonces, al sustituir tendríamos lo siguiente. Integral de u por db, pues logaritmo natural de x. Db, x cuadrado de x. Como usted nota, es la misma integral que teníamos al principio, así que de aquí en adelante esta primera parte lo podemos escribir de una vez la misma integral. Eso es igual a u por b. U es saber logaritmo natural de x. Por b, que es x cubo entre 3. Menos la integral de b, b es x cubo sobre 3, por du es 1 sobre x de x. 1 sobre x de x. En otras palabras, lo que hacemos es sustituir cada variable en la formulita. La u, la de b, la u, la b y du. Por eso necesitaba las cuatro cosas. U con du y db con b. La intención acá entonces es llegar a una integral al final que sea más fácil que la primera. Si vemos que esto se va complicando, entonces nos vamos por buen camino. Esta integral que va, como aquí ya va a salir una expresión sin integral, esta que vamos a resolver tiene que ser más sencilla que la anterior. Si no es más sencilla, entonces no vamos por buen camino. Integral de x cuadrado, logaritmo natural de x sería x cubo sobre 3 logaritmo natural de x menos 1/3. Voy a sacar el 1/3. X cubo entre x sería x cuadrado por dx. Así que la integral de x cuadrado por logaritmo natural de x sería 1/3 de x cubo logaritmo natural de x menos 1/3 integral de x cuadrado por dx sería x cubo sobre 3. Es decir, que la integral de x cuadrado logaritmo natural de x por dx, que ya no se lo puse ahí, es igual a 1/3 logaritmo natural de x menos 1/9 de x cubo más c. No le puse el x cubo, va. Vamos a ver. Sería 1/3 de x cubo logaritmo natural de x. Y ahí está. Y este sería entonces la integral que andamos buscando. Yo lo invito a que tome esta expresión que hemos obtenido y la derive. Derive todo esto. Y cuando derive lo que debemos obtener es
lo que hemos integrado, x cuadrado logaritmo natural de x. Así que acá sería la derivada de un producto. Y aquí si la derivada es sencilla, inténtelo para probar lo contrario y va a ver que la derivada de todo eso es x cuadrado logaritmo natural de x. Y ahí está. Ese sería entonces cómo resolver un ejercicio por partes. Preguntas. Bueno, hágalo entonces. Vamos a dar un chancecito y vemos qué otro podemos hacer.
Bien, creo que podemos continuar, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Muy bien. Entonces, veamos un número 2. Veamos ese caso. La integral de x por secante cuadrada de x. Veamos cómo seleccionamos la u. Las funciones que aparecen son x, que es una función algebraica, y secante cuadrada de x, que es una función trigonométrica. Como puede ver usted, de izquierda a derecha, la primera de las dos es la algebraica. Eso significa que lo recomendable es que llamemos u a esa que está en este orden, la que está a la izquierda, la algebraica, que en este caso es x. Y por lo tanto, db sería secante cuadrada de x por dx. Mire, eso es lo que sobró. Después de la x sobró secante cuadrada de x por dx. Así que tenemos u, necesitamos du. La derivada de x sería dx. Y tenemos db, necesitamos b, sería la integral de ese db, que en este caso es la secante cuadrada de x. Esa integral para nosotros es conocida, es de tablas, sería la integral de la secante cuadrado. Usted sabe que es la tangente de x, porque usted ya estudió las derivadas e integrales de las funciones trigonométricas en matemática 2. Entonces, la integral de la secante cuadrada es la tangente. Con eso voy a trabajar. Vamos a sustituir. Integral de u por db, ya sé que me va a quedar x por secante cuadrado de x por dx, que era la integral original. A ver, lo voy a poner primero. La integral de u por db es igual a u por b menos integral de b por du. Así que la integral de u por db sería esta. Veamos u por b. ¿Quién es u? X. ¿Quién es b? Tangente de x. Menos la integral de b, que es la tangente de x, por du, que sería dx. Y mire, esta integral tiene que ser más sencilla que aquella. Aquella tenía una algebraica con una trigonométrica, aquí solo hay una trigonométrica. Muy bien, y la integral de la tangente esa no es inmediata. A lo mejor en algunas tablitas está, en las que está al final del libro creo que sí está. Pero nosotros conocemos las inmediatas. Así que vamos a ver cómo resolvemos esta integral. La vamos a hacer aparte. La integral de la tangente de x. Más adelante, una de las técnicas que vamos a revisar va a ser las integrales trigonométricas. Y en esa probablemente va a aparecer este caso que vamos a resolver ahora y que probablemente también resolvamos después. En las integrales trigonométricas yo le voy a dar un listado de estrategias que podemos utilizar
para resolver integrales que contienen senos y cosenos y secantes con tangentes. Este va a ser un caso, que por cierto va a ser un caso que no se podrá resolver por la mayoría de las estrategias. Lo que vamos a hacer es descomponer la tangente en una identidad trigonométrica conocida por nosotros, que es el seno entre el coseno, ya que el seno entre coseno es tangente. Y voy a resolver por sustitución o cambio de variable, solo que tengo un problema. Y es que nosotros nos acostumbramos a resolver por sustitución aquellos ejercicios que vimos en la clase anterior y otros que usted vio antes, llamando U a alguien. El problema es que aquí ya le llamé U a alguien, le llamé U a X. Si vuelvo a llamar U aquí, puedo crear confusión en usted, aunque sí se puede. Yo le voy a llamar de otra manera, le voy a llamar W. Voy a llamarle W al de abajo, al denominador, coseno de X. Y entonces la derivada de W será, derivada del coseno es menos seno de X por dx. Entonces, si yo multiplico por menos 1, voy a tener menos dw igual a seno de X por dx, que es justamente lo que tengo aquí arriba, mira. Por lo tanto, puedo decir que yo voy a sustituir acá. Abajo, en lugar del coseno, voy a poner W. Y arriba, en lugar de seno de X por dx, voy a poner menos dw. O sea que sería menos 1 sobre w por dw es el logaritmo natural de w. Así que regreso a la variable original. Ya tengo resuelto esto. Vamos a decir entonces que la integral de x secante cuadrado de x por dx es igual a x por tangente menos la integral de la tangente, que es la que acabo de resolver. Y la que acabo de resolver, no la puse aquí, la voy a poner. Y la que acabo de resolver dice que esa integral es menos el logaritmo natural de w, que era el coseno de x. Entonces, dice acá menos la integral de la tangente, pero la integral de la tangente es menos también, así que mire, le voy a poner más logaritmo natural del coseno de x más la constante c de integración. Y ahí está, mire. Vea que es el mismo mecanismo, solo que obviamente son integrales diferentes. Es por eso que le decía que yo necesito que usted a estas alturas pueda derivar e integrar cualquier función, porque mire, tenemos que derivar y tenemos que integrar funciones algebraicas y sobre todo, si nos recuerda, dijimos que había que repasar las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas inversas. Así que ahí está. Ese sería entonces esta integral. De nuevo le invito a que ese resultado lo derive. Este es un producto. Este ya es un poco más inmediata. Derive todo esto y tendría que obtener x secante cuadrado de x. Es un buen ejercicio de derivada para que usted practique y esté seguro si realmente no tiene problema. ¿Preguntas? No me percaté si alguien está grabando porque yo no grabé. Si alguien está. Muy bien.
Bueno, entonces lo hacemos y vemos qué otro vamos a hacer.
Bien, veamos un siguiente. Bien, veamos un tercero. Integral de x por e a la x por dx. Quizá le voy a poner de una vez la otra dificultad. Vamos a ver. Vamos a ponerle así. X cuadrado por e a la x de x. Vamos a revisar. Vamos a usar el recurso. Y las funciones que aparecen son x cuadrado, es algebraica, e a la x exponencial. A la izquierda del recurso, la que está es la algebraica, por lo tanto u sería x cuadrado. Y lo que sobró será entonces la que está a la derecha, en este caso en la palabra esa y late. Db sería e a la x por dx. Así que mire, la derivada de u será 2x por dx. Y b será la integral. Algo ha pasado. No, está bien. Sería integral de e a la x por dx. Así que b sería la integral de e a la x por dx es e a la x. Mire. Así que ya tengo u de b, de u y de b. La formulita entonces integral de u por db es igual a u por b menos integral de b por du. Y entonces tendríamos la integral de u por db, u es x cuadrado, y db es a la x, es la misma integral, ya lo habíamos dicho. Entonces sería u por b, u es x cuadrado, b es e a la x, menos integral de b, b es e a la x, y du es 2x por dx. O sea que sería la integral de x cuadrado por e a la x por dx. Mire, sería x cuadrado por e a la x menos, voy a sacar el 2, x por e a la x de x. Mire, y ahora observemos la integral. ¿Será que esta integral es más sencilla que este? Mire,
podríamos decir que es un poco más sencilla porque la potencia aquí era 2 y aquí la potencia es 1. Así que ahora nuestro trabajo será resolver esta integral, donde está x y a la x. Pero como usted nota, esta integral también tiene dos funciones, una algebraica y una exponencial. Así que no tenemos otra opción que aplicar integración por partes por segunda vez. Hoy sí voy a cambiar color y le voy a llamar una nueva U y una nueva B a lo que va a surgir. Entonces vamos a dejar eso pendiente. Vamos a integrar x por e a la x por dx. De nuevo, si usamos el mismo recurso, van a aparecer las mismas dos funciones. La primera es x, que es algebraica, con una exponencial. A la izquierda está la a, así que le llamo u a la algebraica, que va a ser diferente a la u anterior, pero lo manejo con otro color. La algebraica será x y lo que sobra será db e a la x de x. Entonces, la derivada de u es derivada de x de x. Y b, aquí le voy a poner b, sería la integral de db, que es e a la x por dx. Así que esa integral sería integral de a la x por dx, nuevamente es e a la x. Entonces, la integral de u por db, que va a ser x por e a la x, sería u por b, u es x, y b es e a la x, menos integral de b, e a la x, por du, que sería de x. Mire, esta integral es más sencilla que la anterior, porque ya no tiene x. Entonces la integral de x por e a la x por dx va a ser x por e a la x menos la integral de e a la x por dx, que también es e a la x. Y ahí está, miren. Ya tenemos esa integral. Ahora regresamos a la que originalmente teníamos, que era esta. La integral de x cuadrado por e a la x por dx sería x cuadrado por e a la x menos 2 por la integral de x e a la x de x, que ya lo hice, aquí está, y el resultado nos dio esto. Sería entonces x e a la x menos e a la x. Al final le voy a poner la constante. Integral de x cuadrado por e a la x por dx sería x cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x, menos por menos va a dar más 2 por e a la x más la constante c de integración. O alguien podría ponerlo así: factor común e a la x, x cuadrado menos 2x más 2, más la constante c de integración, sería exactamente lo mismo. Es decir, que este es un caso en el que fue necesario integrar por partes dos veces. Probablemente ya vio usted que esta combinación, cuando estaba integral de x por e a la x de x, fue inmediato. Lo hicimos acá.
pero si la potencia de x es x cuadrado, tuvimos que hacer dos veces el mismo procedimiento. Así que yo me imagino, y de hecho así es, que si la combinación fuera x cubo con e a la x, voy a tener que integrar por partes 3 veces. Si la integral fuera x a la cuarta por e a la x, por dx, voy a tener que integrar por partes 4 veces. Así que esta combinación es bastante interesante porque la potencia de la x aquí sí me vuelve más compleja la integral. Y naturalmente que si aquí era x a la cuarta, la primera integral que va a surgir aquí va a ser x al cubo. Y cuando lo haga con otro color va a surgir x cuadrado con a la x. Y luego x y por último va a poder integrarlo si fuera x a la cuarta. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces es una técnica bastante mecánica. Lo único que necesitamos es manejar las derivadas y las integrales. De ahí el proceso es el mismo en todos los casos. Vamos a hacer algunos que otro más. Si quiere copia acá si no hay preguntas. Y trabajamos en otro caso.
Bien, continuamos entonces. Veamos ahora qué número seguiría. 3, 4. Vamos a hacer uno sencillo. Integral de x por coseno de x. Mire cómo hemos estado combinando las funciones. Hemos utilizado logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, con las algebraicas. Vamos a combinar luego a lo mejor una trigonométrica con una exponencial. Tenemos la clave, tenemos una función x, una algebraica, y coseno, una trigonométrica. La primera es la algebraica. Entonces sería u es x y db sería coseno de x por dx. Así que la derivada de u será la derivada de x. Y b que sería la integral del coseno de x por dx. Y la integral del coseno es seno. Así que la integral de u por db es igual a u por b menos integral de b por du. Es decir, integral de u que es x por db que es coseno de x. O ya sabemos cuál es la integral en realidad. Sería u por b. U es x, b es seno de x. Menos integral de b que es seno por du que es dx. Y miren, o sea que sería x por seno de x menos la integral del seno de x. Y la integral del seno es el coseno negativo, si usted recuerda. O sea que sería menos y este otro menos se va a hacer más coseno de x más la constante c. Y ahí está, mire. Sencillo, este salió más sencillo, mire. Preguntas. Bueno, ojalá que realmente todo esté quedando claro y entonces lo copiamos y vamos a hacer uno, bueno, voy a poner uno más interesante.
Muy bien, fíjense. Vamos a poner uno acá para que ustedes lo piensen. Vamos a poner este. Y se lo voy a dejar a usted para que lo trabaje. Y el miércoles, primero Dios, discutimos qué tropiezos tuvo en el camino, si es que tuvo alguno. Y bueno, vemos qué pasó. Así que lo voy a dejar acá. Ya en un momento voy a ir a revisar. Allá creo que sí tengo el libro y lo voy a poner. Pero igual lo voy a poner solo unos 2 días, porque como le dije, no es legal que lo esté colocando, así que lo descarga y luego lo voy a borrar. Todo lo voy a dejar hoy y mañana para quienes quieran descargar el libro de El cálculo de Larson, el volumen 1, que es el que nosotros usamos acá en Matemática 3 y tal vez en la última parte usamos el volumen 2. Creo que llegamos hasta ahí. Así que lo vamos a dejar acá, muchachos. Solo voy a capturar la asistencia de este día. Ingeniero, buenos días. Bien. Dígame. Me estaba comentando el compañero Denis Magdiel, Culgua Mejía, que si por favor usted lo podía sacar de la clase, porque él en estos momentos tiene un pequeño inconveniente. ¿Cómo no le entiendo? Que yo lo saque de la clase. Sí, porque él tiene problemas con el celular, entonces me dice, no quiero quedarme en clase por problemas de mi celular. Entonces él le pide que si por favor usted lo puede, ya que terminó la clase, sacarlo a él. Ah, ya le entiendo, ya le entiendo. Sí, fíjese, o correcto, ya le entendí. No le había comprendido. Bueno, sí, yo al desconectar, luego desconecto a todos los que quedan ahí. Perfecto. Bueno, entonces así lo dejamos, muchachos. Pasen buen día. Y bueno, a estudiar ya, vea, no podemos esperar mucho tiempo. Tenemos que empezar desde ya. Esta materia nos va a exigir bastante. Pasen buen día, muchachos. Pase buen día igual, ingeniero. Gracias. Pues feliz día, ingeniero. Gracias.